Mi nombre es Gabriel Méndez, y esta es la historia que casi muere conmigo. Durante 15 años, llevé un secreto que destrozó mi vida, separó a mi familia y convirtió mi nombre en sinónimo de vergüenza. Ahora, finalmente libre, puedo decir la verdad. Pero advertencia. Lo que está a punto de leer perturbará su fe en las instituciones que juró protegerlo. Todo comenzó una noche de marzo de 2008, cuando todavía creía que la justicia y la verdad iban de la mano. Era un martes ordinario cuando mi vida se derrumbó. Tenía 32 años. Trabajaba como auditor financiero en una de las empresas de construcción más grandes del país, la constructora Millennium, y estaba a punto de casarme con Elena, la mujer que amaba desde la universidad. Acabábamos de entrar en el apartamento de nuestros sueños, un 2 dormitorios en el barrio en el que siempre quisimos vivir. Esa mañana me desperté temprano, como siempre. Elena todavía dormía. Su cabello castaño se extendía sobre su almohada, su rostro tranquilo bajo la suave luz del amanecer. Le besé la frente, me puse el traje azul marino que me había regalado para mi cumpleaños y salí para otro día de trabajo. Nunca imaginé que sería la última vez que la vería así, en paz a mi lado. En la oficina, la rutina seguía su curso normal. Café fuerte, montones de informes, reuniones interminables. Yo era responsable de auditar los contratos de obras públicas de la compañía, verificar si los números coincidían, si los procedimientos eran correctos. Fue un trabajo minucioso, tedioso incluso, pero me gustó. Había algo reconfortante en hacer que los números bailaran hasta que encontraran su lugar correcto. Alrededor de las 3 de la tarde, recibí un correo electrónico de mi supervisor, Roberto Castillo. Gabriel, necesito que revise urgentemente el contrato de la obra del hospital municipal. Mañana me reuniré con los inversores. Gracias. Abrí los archivos. A primera vista, todo parecía normal. Pero cuanto más me sumergía en los números, más me molestaba algo. Hubo discrepancias extrañas. Pagos a proveedores fantasmas. Facturas duplicadas. Valores sobrevalorados en materiales básicos como cemento y barras de refuerzo. No eran errores contables comunes. Era demasiado sistemático, demasiado organizado. Era fraude. Mi corazón se aceleró. Cogí el teléfono, llamé a Roberto. Roberto, tenemos que hablar. Encontré serias irregularidades en el contrato del hospital. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Gabriel, ven a mi sala de estar. Ahora, la oficina de Roberto se encontraba en el primer piso, con una vista panorámica de la ciudad. Cuando entré, él no estaba solo. A su lado, sentado cómodamente en un sillón de cuero, que estaba Eduardo Vilares, en el cargo de director financiero de la compañía, y la mano derecha del presidente. Se sienta, Gabriel, dijo a Roberto, pero en su voz había una frescura de la que no se había dado cuenta antes. Me senté. Eduardo me miraba con ojos de depredador evaluando una presa. Roberto me habló de ella. Descubrimientos, dijo Eduardo, haciendo una pausa deliberada en la última palabra. Eres detallista, Gabriel. Siempre lo has sido. Por eso te contratamos, señor Villares. Lo que encontré no son solo errores contables. Es un desvío de dinero público. Millones. Necesitamos informar esto de inmediato. Eduardo sonrió. Fue una sonrisa helada, calculada. ¿Informar a quién, Gabriel? ¿Para la policía? ¿Para la fiscalía? Se inclinó hacia adelante. Eres joven, idealista. Entiendo. Pero necesita entender cómo funciona el mundo real. Estas irregularidades, como las llamas, son arreglos. Acuerdos necesarios para que se realicen obras importantes. ¿Crees que ese hospital se construiría sin esos ajustes? Esto es corrupción, dije, mi voz temblando de ira e incredulidad. Eso es pragmatismo, intervino Roberto. Gabriel, todos aquí saben cómo funcionan las cosas. Tú también deberías saberlo. Y ahora que lo sabe, debe decidir de qué lado está. Del lado de la ley, respondí sin dudarlo. Eduardo suspiró, como un padre decepcionado con un hijo obstinado. Entonces has elegido el camino difícil. Qué pena. Se levantó, se arregló el traje caro. Roberto, haz lo que hablamos. Y salió, dejando en el aire un perfume caro y una amenaza velada.
Regresé a mi escritorio temblando. Mi mente giraba frenéticamente. Necesitaba actuar, pero ¿cómo? ¿Confiar en quién? Copié todos los archivos comprometedores en una memoria USB, los escondí en mi bolsillo. Evidencia. Necesitaba pruebas para cuando fuera a las autoridades. A las 6 de la tarde, cuando me preparaba para salir, 2 hombres con traje negro entraron a la oficina. Uno de ellos mostró una billetera. ¿Gabriel Méndez? Policía Federal. Necesita acompañarnos para proporcionar aclaraciones. Mi sangre se congeló. ¿Aclaraciones sobre qué? Malversación de fondos públicos, pandillas, lavado de dinero. Tenemos una orden de registro para su residencia y esta oficina. Era imposible. ¿Cómo podrían estar acusándome justamente del crimen que yo había descubierto? Eso es un error. Descubrí el fraude hoy. Estaba a punto de denunciar. El señor tiene derecho a permanecer en silencio, dijo el agente, indiferente a mi aflicción. En la comisaría, mientras esperaba ser interrogado, la realidad comenzó a dibujarse. Me habían incriminado. De alguna manera, habían plantado evidencia que me vinculaba con los desvíos. Transferencias bancarias a mi cuenta que nunca había hecho. Correos electrónicos falsos enviados desde mi computadora. Documentos con mi firma falsificada. Era un marco perfecto. Cuando finalmente pude llamar a Elena, ya era más de medianoche. Estaba desesperada. Gabriel, ¿qué está pasando? La policía rodeó nuestra casa. Dijeron cosas horribles sobre ti. Dicen que robaste millones. Elena, escucha, es mentira. Todo mentira. Me están incriminando porque descubrí la verdad. Gabriel, su voz se rompió. Ellos mostraron comprobantes. Transferencias a su cuenta. Correos electrónicos tuyos negociando sobornos. ¿Cómo puede ser mentira? Porque no lo hice. Grité, descontrolado. Elena, ¿me conoces? ¿Sabes quién soy? El silencio del otro lado fue devastador. Yo, necesito tiempo, Gabriel. Tengo que pensar, y colgó. Los periódicos explotaron con la noticia. Auditor desvía millones de obra de hospital público. Mi foto estampaba todas las portadas. En la televisión, algunos trataron, en mi caso, como si estuviera seguro de que mi sentimiento de culpa. He sido condenado por la opinión pública, incluso antes de tener un juicio. Yo tuve un abogado, pero las pruebas en mi contra eran abrumadoras. Los documentos, mensajes de correo electrónico, transferencia de fondos, y todo apuntaba hacia mí. Mi defensa parecía débil, desesperada. Gabriel, se planteó un caso sólido contra de usted, mi abogado. El doctor Ferreira me dijo con franqueza. A menos que tengamos pruebas contundentes de su inocencia, no veo cómo vencer eso. Tengo pruebas. La unidad flash con los archivos originales, pero cuando la policía registró mi apartamento, no se encontró la memoria USB. Elena dijo que no vio nada. O no quería verlo. 15 días después de mi arresto, ella vino a visitarme. Su rostro estaba pálido, ojos rojos por tanto llorar. Gabriel, no puedo más. Mi familia, mis amigos, todos me dicen que estoy loco por seguir creyendo en ti. Las evidencias. Elena, por favor. Quería creerlo. Quería tanto. Las lágrimas rodaban por su rostro. Pero no puedo más. Lo siento. Se quitó el anillo de compromiso y lo puso sobre la mesa que nos separaba. Y salió de mi vida. Lo perdí todo en cuestión de semanas. Mi trabajo, mi prometida, mis amigos, mi reputación. Mis padres, gente sencilla del campo, fueron humillados en su ciudad natal. Mi padre, un hombre orgulloso que siempre me enseñó a caminar con la cabeza en alto, ya no podía salir de casa. El juicio fue rápido. El juez, presionado por los medios y la opinión pública, me condenó a 12 años de prisión. Cuando escuché la oración, sentí que todo mi cuerpo se vaciaba. 12 años. 12 años de mi vida por un crimen que no cometí. Mientras me llevaban esposado del tribunal, Eduardo Vilas estaba en la galería. Nuestras miradas se cruzaron. Él sonrió. E hizo un gesto discreto, pasando el pulgar por el cuello. Una amenaza silenciosa. En la celda, esa primera noche, lloré hasta que no tuve más lágrimas. Y luego, en el fondo de mi desesperación, me hice una promesa: sobreviviría. Y un día,
diría la verdad. La penitenciaría estatal donde me asignaron era un círculo del infierno en la tierra. Superpoblada, violenta, comandada más por las facciones criminales que por la administración. Para los otros reclusos, yo era solo otro corrupto de cuello blanco, lo que me puso en una posición vulnerable. Los primeros días mantuve la cabeza gacha, traté de pasar desapercibido. Pero en un lugar como ese, la invisibilidad era imposible. Oye, Playboy, un hombre enorme, cubierto de tatuajes, se me acercó en el patio. He oído hablar de ti. El ladrón del hospital. Robó dinero de los enfermos. Eso es bajo, hermano. No lo hice, respondí, aunque sabía que era inútil. Se rió, un sonido áspero y amenazante. Todos aquí son inocentes, Playboy. Pero tú, eres especial. Robó a los enfermos, escupió en el suelo. Tiene una deuda que pagar. La paliza fue brutal. 3 hombres me golpearon en el baño mientras otros hacían la vista gorda. Me desperté en la sala con costillas rotas, la cara hinchada y un ojo que apenas se abría. Tienes suerte de estar vivo, dijo el enfermero, un señor de unos 60 años llamado Osvaldo. No les gustan los corruptos aquí. Para ellos, bandido que roba bandido tiene perdón. Quien roba al pueblo. No robé nada, murmuré a través de los labios agrietados. Osvaldo me miró con algo parecido a lástima. Hijo, todos aquí dicen eso. Pero algo me dice que podrías estar diciendo la verdad. Sus ojos. He visto a mucha gente aquí. Puedo distinguir a un mentiroso de un hombre desesperado. Fue Osvaldo quien me enseñó las reglas de la supervivencia. No confiar en nadie. No deber favores. Mantener la boca cerrada y los ojos abiertos. Y, sobre todo, encontrar un propósito, algo que me mantuviera vivo. 3 meses después, conocí a Elías. Era un hombre de unos 50 años, cabello gris, mirada penetrante. Había estado encarcelado durante 18 años por asesinato, pero había algo en él que inspiraba respeto incluso entre los criminales más endurecidos. Mantenía distancia de las facciones, vivía en un delicado equilibrio de neutralidad que pocos conseguían. Tú eres el que dice ser inocente. Se me acercó un día en la biblioteca, un espacio minúsculo con libros viejos y rotos. Soy inocente, respondí, cansado de repetir. Tal vez sí, tal vez no. No me importa. Lo que me importa es que te estás matando lentamente, me señaló. Te estás dejando consumir por la ira y la autocompasión. Te destruirá antes de que lo haga la prisión. ¿Y qué sugieres? ¿Que acepte esta injusticia? Te sugiero que uses esta injusticia como combustible. Canaliza esa ira hacia algo productivo. Estudia derecho. Entiende el sistema que te arrestó. Busque lagunas, apelaciones. O simplemente use este tiempo para fortalecerse, física y mentalmente. Pero deja de hacerte la víctima. Sus palabras fueron duras, pero necesarias. En los meses siguientes, Elías se convirtió en mi mentor. Me enseñó a defenderme, a leer a la gente, a navegar por la compleja política de la prisión. Y me enseñó algo más importante: paciencia. La venganza es un plato que se come frío, Gabriel. Y tienes mucho tiempo para planificar. Empecé a estudiar derecho a través de viejos libros de la biblioteca. Aprendí sobre recursos, plazos, procedimientos. Entrené mi cuerpo, convirtiendo la ira en músculo. Y, poco a poco, comencé a construir una red de contactos dentro de la prisión. Personas que, por diferentes razones, podrían ser útiles algún día. 2 años después de mi arresto, un nuevo recluso llegó al pabellón. Su nombre era Marcelo, un ex contador de unos 40 años, preso por evasión fiscal. Estaba nervioso, asustado, claramente no hecho para ese entorno. Una noche, en la celda que compartíamos, tuvo un ataque de nervios. No puedo soportarlo más. No puedo soportarlo. Lloraba. No merezco estar aquí. Solo hice lo que me dijeron que hiciera. Tranquilo, traté de calmarlo. Todos tenemos que encontrar una manera de sobrevivir. No lo entiendes. Me miró con los ojos muy abiertos. Trabajaba para una empresa de contabilidad. Me obligaron a falsificar documentos, crear empresas fantasmas, lavar dinero. Cuando me negué, me amenazaron. Dijeron que me incriminarían. Y lo hicieron.
Mi corazón se aceleró. ¿Qué compañía? Contabilidad Ferraz y Asociados. Prestan servicio a varias grandes empresas constructoras. También el Milenio. El mundo se detuvo. Milenio. Mi antigua empresa. Marcelo, escucha. Escucha con atención. Sostuve sus hombros. ¿Tienes pruebas? ¿Algo que pueda usar? No. Nada. Todo ha sido destruido o está con ellos. ¿Pero sabes cómo funciona el esquema? ¿Puede explicar? Puedo, pero ¿de qué sirve? ¿Quién va a creer a dos presos? Voy a hacer creer a alguien. Prometí. De alguna manera voy a hacer creer a alguien. Pasé los meses siguientes extrayendo cada detalle de la memoria de Marcelo. ¿Cómo funcionó el esquema de lavado? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Cómo incriminaron a los empleados inconvenientes? Era un patrón. Yo no era el primero, ni sería el último. Escribí todo. Cada nombre, cada procedimiento, cada detalle. Páginas y páginas de notas que guardaba escondidas en la celda. Era peligroso, pero también era mi única esperanza. 3 años y medio después de mi arresto, recibí una visita inesperada. Roberto, mi antiguo supervisor. Había envejecido, estaba más delgado, ojeras profundas. Gabriel, yo, necesitaba venir. ¿Por qué? Mi voz era hielo. Venir a frotarme la cara, ¿cómo arruinó mi vida? No, miró a su alrededor nerviosamente. Vine porque ya no puedo vivir con el peso en la conciencia. Me reí, amargo. ¿Conciencia? ¿Tienes conciencia? Escucha, necesitas entender. No tenía otra opción. Vilas me amenazó. Dijo que si no cooperaba, sería yo en su lugar. Tengo hijos, Gabriel. Una familia para mantener. Y yo tenía una vida. Una novia. Padres que me miraban con orgullo. Me has quitado todo. Roberto comenzó a llorar. Era patético, pero también había algo genuino allí. Lo sé. Y me arrepiento todos los días. Pero vine aquí porque necesito decirte algo. Vilas. Él no es solo el director financiero. Dirige una enorme red de corrupción. Decenas de empresas, cientos de millones desviados. Fuiste solo una pieza pequeña, sacrificada para proteger el esquema más grande. Dime algo que no sepa. Tiene un archivo. Una carpeta física guardada en una caja fuerte en su casa. Con pruebas de todo. Todos los crímenes, todos los involucrados. Es su seguro de vida. Si algo le sucede, el archivo va a la prensa. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque estoy enfermo, Gabriel. Cáncer terminal. 6 meses, tal vez menos. Y no quiero morir sabiendo que te dejé pudrir aquí por un crimen que no cometiste. Sostuvo mi mano a través de las rejas. No puedo deshacer lo que hice. Pero puedo darte una oportunidad. Una pista. Me pasó un papel doblado. Antes de que los guardias lo vieran, lo escondí en mi bolsillo. Perdóname, Gabriel. Si puede, no respondí. Simplemente lo vi irse, un hombre roto que llevaba un arrepentimiento demasiado tardío. En el papel había una dirección y una combinación. La dirección de la casa de Vilas y la combinación de la caja fuerte. Durante meses, guardé esa información conmigo. No podía hacer nada con ella estando preso. Pero seguí estudiando, planificando, preparándome. Elías notó mi cambio. ¿Has encontrado algo, no? Preguntó durante un entrenamiento en el patio. Tal vez. Entonces hay que tener cuidado. Los hombres con esperanza hacen cosas estúpidas. Y cosas estúpidas te matan aquí dentro. ¿Qué harías, Elías? Si tuviera una oportunidad, por pequeña que fuera, de demostrar su inocencia, ¿estuvo en silencio por un largo momento? Lo arriesgaría todo. Pero lo haría con inteligencia, no con desesperación. Me miró fijamente. Cuando llegue el momento, te ayudaré. Pero debes esperar el momento adecuado. El momento adecuado llegó 4 años después de mi arresto. Hubo una revisión de procesos, y mi abogado consiguió que mi pena fuera reducida a régimen semiabierto por buen comportamiento. Podría trabajar durante el día y regresar por la noche. Era mi oportunidad. Conseguí un trabajo en una pequeña empresa de contabilidad de Colombia. Era un trabajo humilde, nada comparado al que tenía antes, pero me daba libertad limitada durante el día. Y, lo que es más importante, el acceso a las computadoras y a la ciudad.
La dirección de Vilares estaba en un apartamento de lujo, está situado en la zona sur. Imposibilidad de acceder a él sin que se note. Durante semanas estudié su rutina a distancia. Salía a las 7 de la mañana, volvía a las 8 de la noche. El fin de semana iba a la casa de la playa. ¿Estás planeando algo tonto, verdad? Elías me preguntó durante una visita que hice a la prisión para buscar documentos. Sí, todavía tenía que regresar todas las noches. Algo necesario. Gabriel, piénsalo bien. Si te atrapan irrumpiendo en su casa, perderás cualquier posibilidad de libertad. Su pena será extendida. Todo estará perdido. Lo he perdido todo, Elías. Esa es mi única oportunidad de recuperar al menos mi dignidad, suspiró. Entonces al menos hazlo bien. ¿Necesita ayuda? Necesito a alguien que entienda los sistemas de seguridad. ¿Conozco a alguien? Adentro. Te debe un favor. Voy a cobrar. 2 días después, recibí instrucciones detalladas sobre cómo desactivar las alarmas de la casa y evitar las cámaras de seguridad. Era arriesgado, rayaba en el suicida, pero era mi única opción. Elegí un viernes por la noche. Vilares había viajado a la playa, lo confirmé a través de una foto que publicó en las redes sociales. Arrogante hasta el final. Me puse ropa oscura, llevé una mochila con herramientas básicas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Hace 4 años, yo era un auditor honesto. Ahora estaba a punto de cometer un verdadero crimen. La ironía no pasó desapercibida. El condominio tenía seguridad, pero a veces era negligente a altas horas de la noche. Esperé pacientemente hasta que el guardia hizo su ronda, luego salté la pared trasera donde las cámaras tenían un punto ciego. La casa de Vilares era una mansión moderna, todo en vidrio y hormigón. Ostentación construida con dinero robado. Seguí las instrucciones que había recibido. Desactivé la alarma usando el código predeterminado que la mayoría de la gente nunca cambia. Funcionó. Dentro, todo era lujo. Mármol, obras de arte, muebles de diseño. Cada pieza un insulto a las personas que había robado. Encontré la oficina en el 2.º piso. Y allí, detrás de una pintura cara, estaba la caja fuerte. Mis manos temblaban mientras giraba la combinación. Un intento. Nada. Respiré hondo. 2 intentos. Nada. Mi desesperación crecía. 3 intentos. Haga clic. La caja fuerte se abrió. En el interior, varias carpetas organizadas meticulosamente. Tomé todo, lo metí en mi mochila. No tenía tiempo para revisar. Solo rezaba para que fueran las pruebas que Roberto había mencionado. Fue entonces cuando escuché el ruido. La puerta de entrada se abre. Vilas estaba en casa. Había vuelto antes. Me congelé. Mi mente giraba frenéticamente. Me escondí detrás de la puerta de la oficina, con la pesada mochila en la espalda. Paso subiendo la escalera. Venía directamente a la oficina. La puerta se abrió. Vilas entró, encendió la luz. Me vio de inmediato. Por un segundo, nos quedamos mirándonos. Luego sonrió, esa misma sonrisa helada de hace años. Gabriel Méndez. Pensé que algún día aparecerías. Vine a buscar lo que es mío. La verdad, se rió. La verdad es una mercancía cara, Gabriel. Deberías saberlo. Destruiste mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué descubrí sus crímenes? No. Porque eras inconveniente. Y porque alguien necesitaba pagar. Mejor tú que yo. Se acercó lentamente. Pero ahora has irrumpido en mi casa. Robó mis documentos. ¿Sabes lo que eso significa? Más años de prisión. Quizá perpetua esta vez. No si estas pruebas prueban mi inocencia. ¿Quién te creerá? ¿Un convicto desesperado? Por favor, Gabriel, ¿no has aprendido nada en estos años? Fue entonces cuando me di cuenta. Se acercaba a un cajón del escritorio. Lentamente, deliberadamente. Hay un arma en ese cajón, dije. ¿Me vas a matar? ¿Agregar homicidio a su lista de delitos? ¿Legítima defensa? Irrumpiste en mi casa. Soy un ciudadano de bien protegiéndome. Su mano tocó el cajón. No lo pensé. Solo actué. Salté sobre la mesa, empujándolo antes de que pudiera alcanzar el arma. Caímos al suelo, luchando. Era mayor, pero estaba bien alimentado, fuerte.
Estaba delgado, endurecido por años de prisión y rabia acumulada. La pelea fue breve y brutal. Un puñetazo en mi cara. Mi codo en tu estómago. Él tratando de alcanzar el cajón. Yo impidiéndome. Y luego, en un movimiento desesperado, logré atraparlo por detrás, inmovilizándolo. «Llama a la policía», gritó. «Te voy a destruir de nuevo». No, mi voz estaba inquietantemente tranquila. «Ya me destruiste una vez. No lo hará de nuevo». Tomé los maletines, la mochila y corrí. Detrás de mí, Vilas gritaba, amenazaba. Pero ya estaba lejos. No volví al régimen semiabierto esa noche. Sabía que en horas lo buscarían. Invasión de domicilio. Robo. Violación del régimen semiabierto. Estaba cavando mi propia tumba. Fui al único lugar que pensé que estaría seguro temporalmente, la casa de Osvaldo, la enfermera de la prisión que se había retirado. Tenía su dirección porque me ofreció ayuda cuando salí al semiabierto. «Si necesitas algo, búscame». Llamé a su puerta a las 3 de la mañana. Se abrió, todavía somnoliento, y sus ojos se abrieron al verme. «¿Gabriel?» «¿Qué, Osvaldo? Lamento aparecer así. Pero no tengo a dónde ir. Necesito un lugar para quedarme unas horas. Por favor». Dudó solo un segundo, así que abrió la puerta. «Entra. Rápido». En su pequeña habitación, me senté temblando de adrenalina y miedo. Osvaldo hizo café, se sentó frente a mí. «Hiciste algo estúpido, ¿no lo hiciste?» «Hice algo necesario». Abrí la mochila. Mostré los maletines. «Estas son las pruebas. Pruebas de que soy inocente. De que me incriminaron. Hay toda una red de corrupción». Osvaldo examinó algunos documentos. Sus ojos se abrieron en cada página. «Dios mío, Gabriel. Eso es enorme, lo sé. Por eso hay que llevarlo a las autoridades adecuadas. Pero no sé en quién confiar. No puede ir a la policía ordinaria. Si esa red es tan grande, podría tener policías involucrados. Necesita ir más alto. Fiscal federal. Prensa, tal vez. ¿Cómo? Ahora soy un fugitivo. En el momento en que aparezca, me arrestarán». Osvaldo pensó por un largo momento. «Tengo un amigo. Periodista de investigación. Persona seria, íntegra. Ha expuesto varios esquemas de corrupción. Si alguien puede ayudarte, es él». Se llamaba Rodrigo Almeida, un periodista de 40 y tantos años que trabaja de forma independiente después de ser despedido de un gran periódico por negarse a enterrar un artículo sobre políticos corruptos. Osvaldo lo llamó, explicó la situación en términos vagos. «Él te encontrará», dijo Osvaldo después de colgar. «Pero Gabriel, necesitas entender. Después de que esta historia salga a la luz, tu vida nunca volverá a ser la misma. De una forma u otra. Mi vida ya nunca fue la misma en el momento en que me condenaron injustamente». Rodrigo apareció al mediodía, conduciendo un auto viejo y discreto. Era un hombre de apariencia ordinaria, cabello despeinado, gafas de montura delgada. Pero había una intensidad en sus ojos. «Gabriel Méndez», dijo, estrechando mi mano. Leí sobre su caso en ese momento. Gran cobertura mediática. Fuiste crucificado, porque era conveniente. Un chivo expiatorio perfecto. Osvaldo me dijo que tienes pruebas. ¿Puedo ver? Le pasé las carpetas. Rodrigo pasó las siguientes 3 horas leyendo cada documento, tomando notas, tomando fotos con su cámara profesional. A veces soltaba malas palabras. Otras veces simplemente sacudía la cabeza con incredulidad. Eso es absurdo», finalmente dijo. «No es solo Milenio. Hay al menos 8 empresas de construcción involucradas. Políticos de 3 estados. Jueces. Fiscales. Es una red que ha movido más de 2.000 millones de reales en los últimos 10 años. Y yo era solo un peón sacrificado. Uno de muchos, por lo que veo aquí. Se menciona al menos a otros 6 empleados que han sido incriminados a lo largo de los años. Algunos todavía detenidos. Uno murió en la cárcel. Mi estómago se revolvió. ¿Murió? ¿Suicidio oficial? Según estos documentos, Rodrigo señaló una página. Había una orden para silenciar definitivamente, si conseguía recursos en la justicia. Mataron a un hombre. Lo mataron. Y tratarán de matarte también cuando descubran lo que tienes. Por eso tenemos que actuar rápido.
Rodrigo juntó los documentos. Necesitaré 48 horas para verificar alguna información, cruzar datos, contactar fuentes. Luego publicó todo simultáneamente en 3 medios diferentes: mi blog, un periódico internacional, y entregó copias al Ministerio Público Federal. ¿48 horas? La policía ya debe estar buscándome, por lo que se mantendrá oculto. Osvaldo, ¿puede quedarse aquí? No es seguro, dijo Osvaldo. Si rastrean mis llamadas por ti, vendrán aquí. Conozco un lugar, ofreció Rodrigo. Mi estudio. Está en un edificio viejo en el centro. Nadie va a buscar allí. El estudio de Rodrigo era exactamente como lo imaginaba: caótico, lleno de montones de documentos, recortes de periódicos en las paredes, pizarras blancas con diagramas complejos que conectan nombres y empresas. Era la guarida de un hombre obsesionado con la verdad. Ponte cómodo, él dijo. Hay comida en el congelador, baño allí. No te vayas por ninguna razón. Y mantén las cortinas cerradas. Rodrigo, ¿por qué está haciendo esto? Ayudarme puede ponerte en peligro. Se detuvo en la puerta, se volvió hacia mí. Hace 8 años publiqué un artículo sobre corrupción. Tenía pruebas sólidas, pero los involucrados tenían más poder. La materia fue enterrada, fui despedido, y el denunciante que me buscó fue encontrado muerto 3 meses después. Atropello. Accidente, según la policía. Sus ojos se volvieron distantes. Desde entonces, me prometí a mí mismo que nunca volvería a dejar que el miedo ganara. Entonces no, Gabriel. No solo te estoy ayudando. Estoy haciendo lo que debería haber hecho durante años, luchando. Y salió, dejándome solo con mis pensamientos. Las horas se arrastraban. No podía dormir, aunque estaba agotado. Cada ruido en el pasillo me hizo saltar. Imaginaba a la policía rompiendo la puerta. Vilas enviando matones para silenciarme. Mi mente creaba escenarios cada vez más paranoicos. Encendí el televisor, manteniendo el volumen bajo. Las noticias hablaban de mí. Recluso en régimen semiabierto desaparece tras invadir residencia. Mi vieja foto, del tiempo de la prisión, llenando la pantalla. Considerado peligroso, yo, Gabriel Méndez, contador tranquilo que nunca había lastimado una mosca, ahora era peligroso. En el segundo día, Rodrigo regresó con comida y noticias. He podido confirmar muchas cosas. He hablado con fuentes dentro de la fiscalía que están dispuestas a investigar, pero necesitan la evidencia física. También contacté a un abogado criminalista especializado en casos de alta visibilidad. Él te representará cuando estalle esa bomba. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Publicaré simultáneamente a las 8 de la noche. Horario estelar. Máximo impacto. También te llevaré a la PF antes, para que te entregues voluntariamente con la evidencia. Voy a ser arrestado de nuevo, sí. Pero esta vez con abogados competentes, con los medios de comunicación de su lado, y con pruebas de su inocencia. Es diferente, Gabriel. Quería creerlo. Dios, como yo quería. La noche siguiente, a las 7 en punto, Rodrigo y yo salimos del estudio por primera vez en 2 días. Había organizado todo meticulosamente. Primero fuimos a la oficina de un notario, donde dejó copias certificadas de los documentos en un sobresellado, con instrucciones de abrir en caso de que algo le sucediera. Seguro de vida, explicó. A las 7:40 llegamos a la sede de la Policía Federal. Rodrigo había acordado previamente con agentes específicos, personas en quienes confiaba. Aún así, mi corazón estaba acelerado. Gabriel Méndez, dijo el delegado al verme. Estás en muchos problemas, lo sé. Pero vine voluntariamente porque tengo pruebas de mi inocencia y de una red de corrupción que me incriminó. Entregué las carpetas. Durante 2 horas, examinaron todo. Hicieron preguntas. Cruzaron información. Respondí a todo, conté cada detalle de mi historia. A las 8 de la noche en punto, el celular de Rodrigo sonó. La materia estaba en el aire. El delegado recibió una llamada. Luego otra. Y otra más. Su rostro cambiaba con cada conversación. Finalmente, colgó y me miró con una expresión que no pude descifrar. Señor Méndez, acabas de detonar una bomba atómica en el sistema. En las horas siguientes, el caos se ha instalado.
El artículo de Rodrigo, que se ha extendido como la pólvora. No era más que un blog de una oscura. Se ha logrado que la prensa internacional y de gran prestigio a publicar a la vez. La red de corrupción multimillonaria expone los inocentes presos y la culpa de libertad. Las redes sociales explotaron. Los principales programas de televisión interrumpieron su programación. Los políticos se apresuraron a alejarse de las personas afectadas. Las empresas han publicado las notas de la otra. Todo el país estaba en estado de shock. Eduardo Vilares fue arrestado a las 10 de la noche en su casa de playa. Las cámaras captaron el momento. Lo llevaron esposado, gritando sobre sus derechos, mientras los periodistas gritaban preguntas. Otros 9 ejecutivos fueron arrestados esa misma noche. Se emitieron órdenes de arresto contra 17 personas, incluidos 3 políticos. Me mantuvieron bajo custodia, pero ahora como testigo protegido, no como criminal. El tratamiento fue completamente diferente. Había respeto, precaución, incluso admiración en algunas miradas. Señor Méndez, el delegado me dijo a la mañana siguiente, la fiscalía quiere su colaboración formal. Y hay un equipo de abogados esperando para hacerse cargo de su caso. Al parecer, trabajan pro bono. ¿Pro bono? Gratis. Quieren defender su inocencia. Dicen que su caso se ha convertido en símbolo de injusticia en el sistema. Apenas podía creerlo. Después de 6 años de ser tratado como escoria, ahora era tratado como un héroe. Era surrealista. Los meses siguientes fueron un torbellino. Mi caso fue para revisión inmediata. Con la nueva evidencia, estaba claro que había sido víctima de una elaborada trampa. Documentos falsos, testigos comprados, pruebas plantadas. Todo salió a la luz. El juez que me había condenado originalmente fue destituido. Estaba en la nómina de la red de corrupción, recibiendo sobornos para asegurar sentencias favorables. También fue arrestado. Roberto, mi antiguo supervisor, murió una semana después del estallido del escándalo. Cáncer, como había dicho. Pero antes de morir, grabó una declaración en video confirmando todo, pidiendo perdón. Fue exhibido en el juicio. Lloré mirando, no por él, sino por la vida que podría haber tenido si hubiera tenido el coraje años antes. Elena apareció. No esperaba verla. Ella estaba en la puerta de la corte un día, esperando. Gabriel. Su voz era un susurro. No sabía qué decir. 6 años de dolor, traición, abandono. Pero también 6 años de crecimiento, de convertirme en alguien más fuerte. Lo siento, dijo. Las lágrimas goteaban. Dios, lo siento mucho. Debería haberte creído. Debería haber luchado a su lado. Creíste lo que todos creyeron. En las evidencias. En el sistema. Pero te conocía. Te amaba. Y aún así te abandoné en el peor momento. Ella me tomó de las manos. No espero perdón. Sé que no me lo merezco. Solo necesitaba que supieras que nunca dejé de pensar en ti. Y que me avergüenzo de mí mismo todos los días. La miré. La mujer que había amado. La mujer que planeaba casarse. ¿Todavía había algo allí? ¿Amor? ¿Rabia? ¿Resentimiento? Elena, hiciste lo que creías correcto en ese momento. No voy a fingir que no duele. Me dolió más de lo que puedo expresar. Pero, respiré hondo. Pero lo entiendo. Y te perdono. No por su paz, sino por la mía. Ella se derrumbó en sollozos. La abracé, dejándola llorar. Pero sabía que no volveríamos a ser lo que éramos. Ese Gabriel, esa Elena, ese amor, todo había muerto hace 6 años en una celda de prisión. 9 meses después de la publicación de la historia, mi sentencia fue anulada oficialmente. El juez no solo me declaró inocente, se disculpó públicamente en nombre del sistema judicial. El señor Gabriel Méndez fue víctima de una de las mayores injusticias perpetradas por este tribunal. Perdió 6 años de su vida, su reputación, sus relaciones, todo por un crimen que no cometió. Ninguna indemnización, ninguna palabra puede reparar ese daño. Pero podemos, y debemos, reconocer el error y asegurarnos de que nunca se repita. Fui liberado ese mismo día. Salí de la sala del tribunal bajo los destellos de las cámaras y los gritos de los periodistas. La multitud aplaudía. Había carteles.
Justicia para Gabriel. Lo siento, Gabriel. Héroe nacional. Fue abrumador. No me sentía como un héroe. Me sentía cansado. Vacío. Gratis, sí, pero marcado para siempre. Rodrigo estaba allí, sonriendo. Lo tienes, Gabriel. Contra todo pronóstico. Lo logramos, corregí. Sin ti, todavía estaría podrido en una celda. Bueno, ahora tienes una vida que reconstruir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haría yo? Buena pregunta. La indemnización del Estado fue sustancial. 6 millones de reales por los 6 años perdidos. Era mucho dinero, pero ninguna cantidad compensaría lo que pasé. Usé parte para ayudar a mis padres, que habían sufrido tanto. Lloraron cuando les di una casa nueva, lejos de la ciudad donde fueron humillados. Hijo mío, dijo mi padre, abrazándome con fuerza. Siempre supe que eras inocente. Siempre. Lo sé, papá. Lo sé. Usé otra parte para ayudar a Osvaldo, que había arriesgado todo escondiéndome. Y doné una gran cantidad a organizaciones que ayudan a los presos condenados injustamente. Descubrí que había docenas de casos como el mío cada año. Elías fue liberado 6 meses después. Su condena también estaba relacionada con el plan. Había sido incriminado porque se negó a participar en un fraude inmobiliario hace años. Con la nueva evidencia, su caso fue revisado y fue absuelto. Gabriel, me dijo el día de su liberación, me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Me dio un propósito. Gracias. Gracias por enseñarme a sobrevivir. ¿Qué vas a hacer ahora? Todavía no lo sé. ¿Y tú? Voy a conocer a mi hija. Tenía 3 años cuando me arrestaron. Ahora tiene 21. Perdí toda tu infancia, pero tal vez pueda ser parte del resto de tu vida. Nos abrazamos, 2 hombres rotos y reensamblados, más fuertes en las grietas. 3 meses después de mi liberación, recibí una invitación para dar una conferencia en una universidad sobre justicia penal y errores judiciales. Dudé. Hablar de lo que pasé todavía era doloroso. Pero acepté. El auditorio estaba lleno. Estudiantes de derecho, profesores, periodistas, activistas. Todos quieren escuchar mi historia. Me paré en el escenario, mirando esas caras jóvenes y esperanzadas, y comencé a hablar. Te lo conté todo. El descubrimiento del fraude. El marco. La prisión. La desesperación. El aprendizaje. La búsqueda de la verdad. La redención. Cuando terminé, el silencio era absoluto. Entonces, aplausos atronadores. En las preguntas y respuestas, un estudiante levantó la mano. Señor Méndez, ¿cómo no te amargas? ¿Cómo no has perdido la fe en la justicia? Pensé por un largo momento. Me puse amargo. Por mucho tiempo. Y sí, perdí la fe en la justicia como sistema. Pero no perdí la fe en la verdad. La verdad tiene una fuerza propia. Puede ser enterrada, suprimida, falsificada. Pero al final, si persistes, si luchas, te niegas a rendirte, la verdad siempre encuentra la manera de emerger. Y eso es más poderoso que cualquier sistema. Después de la conferencia, varias personas se acercaron a mí. Una de ellas era una mujer de unos 35 años, ojos rojos de llanto. Señor Méndez, mi hermano está preso desde hace 4 años por un crimen que no cometió. Todos dicen que es culpable, que la evidencia es clara. Pero sé, en el fondo de mi alma, que es inocente. Su historia me dio esperanza. ¿Puedo pedir tu ayuda? La miré. Vi mi propio dolor reflejado en sus ojos. Vi a mi madre, que durante años creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Sí, respondí sin dudarlo. Sí, puede. 6 meses después, lancé la Fundación Gabriel Méndez para la Justicia. Nuestra misión: ayudar a las personas condenadas injustamente a demostrar su inocencia. Contraté abogados, investigadores, expertos forenses. Rodrigo se incorporó como director de comunicación. Elías vino como consejero, utilizando su experiencia en el sistema penitenciario. Nuestro primer caso fue el hermano de esa mujer, Marcos. Nos tomó 8 meses, pero encontramos evidencia que había sido suprimida en el juicio original. Fue liberado y absuelto. Ver su rostro cuando salió de prisión, ver a su hermana corriendo para abrazarlo, ver la alegría y el alivio, valió la pena.
Cada día de sufrimiento que pasé valió ese momento. ¿Cómo puedo agradecer? Marcos me preguntó, lágrimas corriendo. No tienes que agradecerme. Solo vive. Vive bien. Sé feliz. Y si algún día puedes, ayuda a otra persona que esté donde has estado. En 2 años hemos ayudado a exonerar a 17 personas. 17 vidas destruidas que fueron reconstruidas. Era una gota en el océano, lo sabía. Hubo miles de casos, tal vez decenas de miles. Pero cada caso importaba. Cada persona importaba. En una conferencia sobre reforma del sistema judicial, 3 años después de mi liberación, vi, Elena. Estaba en la platea, acompañada de un hombre que reconocí de fotos como un abogado de derechos humanos. Después de mi presentación, ella se acercó. Gabriel. Lo fue. Inspirador escuchar sobre el trabajo de su fundación. Gracias. Había una extraña tensión entre nosotros, el fantasma de lo que fuimos. Este es Bernardo, presentó al hombre a su lado. Mi esposo. Placer, dijo, extendiendo la mano. Sigo el trabajo de su fundación. Es extraordinario. Gabriel, Elena dudó. Me gustaría contribuir. Financieramente, si es posible. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero tal vez pueda ayudar al futuro. La miré. Todavía había un eco de dolor, pero menor ahora. El tiempo y el propósito habían curado las heridas más profundas. Te lo agradezco. Toda ayuda es bienvenida. Y Gabriel, quería que supiera que te veo en la televisión, leo sobre ti. Y estoy orgullosa. Orgulloso del hombre en el que te has convertido. Incluso sí, aunque no fui parte de ese viaje. Tú fuiste parte, Elena. El dolor que causó me fortaleció. Y ahora estoy usando esa fuerza para siempre. Así que, de alguna manera, contribuyó a que sí. Ella sonrió, lágrimas en los ojos. Y finalmente sentí, perdón verdadero. No el que he dado por obligación, sino el que viene del corazón curado. Eduardo Vilas fue condenado a 47 años de prisión. Era un hombre roto en la corte, un fantasma del ejecutivo arrogante que un día se fue. Sus costosos abogados no pudieron salvarlo de las montañas de evidencia. Antes de que lo llevaran, pidió hablar conmigo. Los agentes me consultaron, me dejaron la elección. Yo he aceptado. Nos encontramos en una sala de interrogatorios. Estaba envejecido, cabello blanco, postura encorvada. El arresto ya lo había marcado, y solo tenía 6 meses allí. ¿Por qué? Eso es todo lo que pregunté. ¿Por qué qué? ¿Por qué lo incriminé? ¿Por qué construí el esquema? ¿Por qué arruiné tantas vidas? Todas estas cosas. Se rió, pero fue un sonido sin alegría. Codicia, poder, la sensación de estar por encima de las leyes. Empiezas pequeño, un soborno aquí, un favor allá. Y luego está tan profundo que ya no puedes salir. Te convences de que eres inteligente, intocable, que se merece más que los demás. Me miró fijamente. Eras joven, idealista, peligroso. Podría habernos expuesto. Entonces te eliminamos de la forma más fácil. Te convertimos en el criminal. Destruiste mi vida. Y la de muchos otros, lo sé. Y voy a morir en la cárcel por eso. Pero ¿quieres saber algo irónico, Gabriel? Usted ganó. No solo sobrevivió, sino que convirtió su tragedia en algo más grande. Mientras yo lo perdí todo y no dejé nada más que vergüenza, se inclinó hacia adelante. Entonces, felicidades. Eras el mejor hombre. Y el sistema finalmente lo reconoció. El sistema no reconoció nada. La gente lo reconoció. Rodrigo, Osvaldo, Elías, tantos otros que eligieron la verdad en lugar de la conveniencia. Tal vez. Pero inspiraste esa elección. Eso es poder, Gabriel. Poder verdadero. Algo que nunca tuve, a pesar de todo mi dinero. Me levanté para salir. Viles, no vine aquí a buscar venganza o satisfacción. Vine a cerrar un capítulo. No tienes más poder sobre mí. Eres solo un hombre viejo y defectuoso que paga por tus crímenes. ¿Y yo? Soy libre. De verdad, por primera vez en años, y salí, dejándolo atrás. Para siempre. 5 años después de mi liberación, la fundación había crecido exponencialmente. Teníamos oficinas en 5 estados, un equipo de 40 personas, y habíamos ayudado a exonerar a 89 personas condenadas injustamente.
Recibí una llamada de Marcelo, mi antiguo compañero de celda que me había contado sobre el plan de lavado. Gabriel, hombre, no vas a creer. Conseguí un trabajo de verdad, estoy reconstruyendo mi vida. Y todo es gracias a ti, por darme esperanza en esos días oscuros. Marcelo, la esperanza siempre estuvo en ti. Solo te ayudé a verla. Estas llamadas se han vuelto comunes. Personas cuya vida había tocado, directa o indirectamente, que ahora prosperaban. Cada uno fue una validación de que la pelea había valido la pena. También conocí a Sofía, una abogada que trabajó en uno de nuestros casos. Ella era inteligente, compasiva, entendida. Comenzamos a salir, lentamente, con cuidado. Había jurado no volver a abrirme a nadie, pero ella fue paciente. Gabriel, no te estoy pidiendo que olvides el pasado, me dijo una noche. Solo que no dejes que él defina tu futuro. Ella tenía razón. 6 meses después, le propuse matrimonio a Sofía. Esta vez, no hubo arresto para interrumpir. No hubo acusaciones falsas. Solo 2 personas que eligieron construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Hoy, 10 años después de salir de prisión, me siento a escribir esta historia. No porque quiera revivir el dolor, sino porque necesita ser contado. Necesita ser recordada. El sistema que me condenó injustamente todavía existe. Las fallas siguen ahí. Las posibilidades de injusticia aún existen. Pero ahora hay más personas vigilantes. Más organizaciones luchando. Más conciencia sobre los errores que se pueden cometer. La fundación sigue siendo fuerte. Sofía está a mi lado, no solo como esposa, sino como compañera en la lucha por la justicia. Rodrigo sigue exponiendo la corrupción, más cauteloso pero no menos decidido. Elías reconstruyó la relación con su hija y ahora tiene 2 nietos. Mis padres envejecieron en paz, orgullosos del hijo que casi perdieron pero que volvió más fuerte. Elena y yo nos hicimos amigos lejanos, unidos por la historia compartida pero viviendo vidas separadas y satisfechas. ¿Y yo? Sobreviví. Contra todo pronóstico, contra un sistema corrupto, contra la desesperación y la oscuridad, sobreviví. Intentaron borrarme. Convertirme en otro número olvidado en una celda. Una estadística más. Otra vida destruida para proteger sus secretos. Pero sobreviví para contar lo que intentaron borrar. Y la verdad, una vez revelada, nunca más puede ocultarse por completo. Ella vive en cada persona que liberamos. En cada familia reunida. En cada injusticia corregida. Mi historia no es única. Hay miles como yo, tal vez millones en todo el mundo. Personas inocentes que pagan por crímenes que no cometieron. Personas que esperan que alguien les crea. Personas que necesitan una voz. Esta es mi voz. Esta es mi verdad. Y no se borrará.